Bien, vamos con el punto 2 del trabajo práctico número 3 de Historia de la Música. En el punto 2 la pregunta dice, ¿cómo define el autor a la música popular antes del disco y la radio? El autor define la música popular previo al disco y la radio como una música de tradición oral, o sea que se pasaba de persona a persona, no era escrito, y por ende, al ser de tradición oral, la interpretación siempre iba a variar de acuerdo al músico, obviamente. Cosa que desde mi perspectiva enriquece muchísimo la obra. Era ejecutada por gente que vivía en zonas urbanas o campestres o de campo. Este, y estaba muy marcada por la improvisación típica del lenguaje que se manejaba en dichas obras. Y enganchando un poco con el punto que viene, con el punto B, según el autor, dejaba de ser popular cuando estas obras pasaban a ser escritas y ejecutadas en clases altas o en la burguesía, escuchadas por ellos. Y también cambiaban obviamente sus intérpretes, no eran intérpretes de características populares que habitualmente ejecutaban dichas obras. Bueno, y yendo al punto B, que dice cuándo la música deja de ser popular, según el autor, para que la música sea estrictamente de carácter popular, no tiene no tiene que estar escrita y tiene que ser de carácter anónimo. Y, deja de ser justamente cuando no cumple con algunos de estos requisitos. Estamos hablando de manera estricta, ¿sí? Que cuando ya se sabe quién es el autor o cuando ya hay algo mucho más formal, mucho más escrito y la tradición deja de ser oral, entonces ahí ya pierde el carácter de popular, hablando obviamente, remarco siempre, de manera estricta. Siguiendo con el punto C, que dice qué cambios produce en la música popular el hecho de que fueran grabadas y transmitidas. Lo que sucede es que algunas características dejan de estar presentes, como por ejemplo el baile, que es desplazado, y también sucede de que, entre los más importantes desde mi perspectiva que menciona el autor, es que la música empieza a llegar a otras partes del mundo e incluso a diferentes clases y estratos sociales. Por ejemplo, música de África empieza a escucharse fuera de su lugar de origen, lo mismo pasa con la música latinoamericana. Y también lo que sucede es que a su vez empiezan a fusionarse, a enriquecerse dichos géneros y también a tener puntos de encuentro, como quiero mencionar al Chango Farias Gómez, que es un estudioso de la música popular argentina, e hizo un estudio muy profundo en el cual demuestra cómo la chacarera tiene gran influencia de la música autóctona de África. De hecho, si uno se pone a escuchar música africana, que es música de mucha percusión, principalmente percutiva casi en su totalidad, uno puede tocar la música, el ritmo de chacarera encima y queda muy bien, queda perfecto. Este, Vamos con el siguiente. En el punto D dice, menciona los músicos y sus aportes, que en el texto se nombra como fenómenos altamente representativos del arte creado a partir del siglo XX. Bueno, en esta parte el autor menciona que la música eh, empieza a ser creada para una escucha muy atenta. Como dijimos antes, la danza, por ejemplo, se saca de este ámbito, queda desplazada y la música empieza a ser creada para ser escuchada de manera atenta. Y acá el autor menciona a algunos músicos como Lenny Tristano y el uso de su armonía aplicada al piano, Miles Davis y su trabajo climático en la trompeta, y grandes exponentes como Jimi Hendrix, que bueno, yo por ser guitarrista y bajista lo conozco mucho más y conozco mucho su obra. Fue un músico muy importante, ya que él introdujo en, su, en toda su obra musical no solamente al uso de la guitarra en sí, sino también empezó a usar
que para el momento eran sumamente desconocidos, empezó a crear y a experimentar diferentes tipos de sonidos, empezó a usar golpes en la guitarra, empezó a usar efectos y sonidos que, como dije, para el momento para los años 60 era sumamente desconocido y sumamente novedoso. Eran épocas de experimentación total. De hecho, es muy conocido una obra de él que es que toca el himno estadounidense, de una manera bastante controversial, si se puede decir, para la época y para la gente con un pensamiento más conservador, que lo hizo más como una protesta, tengo entendido, en contra de la guerra de Vietnam. Y, y fue un momento de experimentación sonoro en la guitarra que lo supo introducir y que influenció a todos los músicos guitarristas que vinieron después, que hoy día ya parece muy común, pero él fue un parteaguas, como se dice, fue un antes y un después. Y bueno, los Beatles, y yendo también a un terreno más conocido, más propio, que es el tango. Tenemos a grandes maestros como Astor Piazzolla, que si no me equivoco, fue uno de los primeros junto con Pichuco y con Di Sarli en agregar la orquesta al tango, porque como sabemos el tango era netamente de la clase baja, se tocaba con guitarras, bandoneones, y luego recién se introducen las orquestas. Eh, bueno, se conoce el que Piazzolla no tenía un buen trato, por ejemplo, con Borges, que se sacaban chispas. Y bueno, yendo más a lo musical, dejando un poco lo polémico de lado, tenemos a Pichuco, a Aníbal Troilo, que, que él introdujo dentro de su orquesta algo muy característico, que es la acentuar en la síncopa. Bueno, por ejemplo, D'Arienzo, Juan D'Arienzo, se lo conocía como el rey del compás, si no me equivoco. Él acentuaba siempre a tierra y era sumamente estricto con la acentuación de todos los tiempos. Tenía que ser perfecto. Si uno lo escucha, eh, es impecable, o sea, es una acentuación perfecta. Lleva el tiempo perfecto. Y en cambio Pichuco, él lo que es que fue, si no me equivoco, fue maestro de otro el del bandoneón blanco, que no me estoy acordando y no voy a cortar el video. Bueno, Pichuco lo que introdujo en su orquesta como algo muy particular fue la síncopa y acentuar en la síncopa. Un fenómeno. Este, eh, bueno, tenemos a Di Sarli, que lo que en su orquesta, como por ejemplo, en sus orquestas y en sus obras, como por ejemplo en Bahía Blanca, lo que tenía de particular era que variaba mucho entre el dos cuartos y el cuatro cuartos. Constantemente, o sea, constantemente iba cambiando del dos cuartos al cuatro cuartos, y sus melodías también tampoco eran muy marcadas, digamos, eran como más, por así decirlo, más extensas y más fraseadas. Eso marcó mucho en su orquesta. Y bueno, también mencionar al gran Carlos Gardel. Bueno, y como punto final, pregunta cuál es la conclusión postulada por el autor. Y desde mi entendimiento, creo que el autor, al final del texto, eh, dice básicamente de que no es que la música popular en relación con la música académica, con la música eh, que antes se consideraba popular y ahora no, no deja de ser popular, y que no es superior, ¿no? O sea, una música, un género, un estilo, no es superior a otros, simplemente que es distinto. Y él también remarca de que porque la música ahora sea escrita y no sea anónima, no significa que deja de ser popular. Porque, por ejemplo, está el caso yo esto desde mi perspectiva, pongo como ejemplo, existe el caso de Unfeca, el tango Unfeca, que siempre fue anónimo, nunca se supo quién fue el autor de dicha obra, de dicho tango, que por cierto es muy cortito y muy bueno. Y hace pocos años, en base a una investigación, se supo quién fue el autor cuanti menos la letra,
y fue una mujer que no estoy recordando el nombre, pero digo, en ese caso, ¿dejaría de ser popular? Desde mi perspectiva no, para mí sigue siendo popular, no por el hecho de que se sepa quién es el autor y que esté escrito, no deje de ser popular, para mí sigue siendo, porque es algo que está en el inconsciente colectivo de, de un pueblo. Eh, y bueno, es más o menos desde mi entendimiento que es lo que, lo que opina el autor, y también menciona que todos los músicos mencionados en el punto anterior básicamente hicieron escuelita, y, y que una música no es, o un tipo o género de música no es superior a otro por tener una carátula u otra. Es arte.